Miércoles, 26 de enero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Comentario breve. Había mucha impaciencia por cosechar los frutos de tantos sufrimientos y sangre derramada bajo la ocupación romana, y Jesús volvía a las semillas. Esa es la gran paradoja del Evangelio con la que seguimos topando. El reino está allí y con él tenemos todo lo que se puede dar en este mundo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar, y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quemó y, por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas, estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto, fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios, en cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, no entienden esta parábola, ¿cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero, apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y, en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Los discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro, así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados, es decir, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. El que mejor nos puede explicar una parábola es el mismo Jesús, y el que mejor la entenderá, no es el que sepa más de teología, y que se haya leído la Biblia muchas veces. Para comprender las palabras de Jesús, se debe estar libre de toda arrogancia en la contemplación de las cualidades propias, con menosprecio de las de los demás, porque no entenderán el Evangelio los que viven seguros de poseer la verdad, sentados cómodamente en el sillón de la fe, sin ningún compromiso con la justicia, sin interés por amar a su prójimo, y solo pueden entender lo que dé la razón a su modo de vivir, lo que les convenga. No pueden entender las palabras de Jesús los que están cerrados a conocer los secretos del reino. Difícilmente entenderán el mensaje de Jesús, aquellos no les interesen vivir de acuerdo a sus enseñanzas, sin embargo, los que escuchan, y profundizan sus palabras y la atesoran en el corazón y la ponen en práctica, no la acomodan a su estilo de vida, sino que buscan vivir a semejanza de Jesús, no solo las han entendido de oído, sino que de corazón y mente.
pero cuidado con esos que aparentan haber recibido bien las palabras de Jesús y que luego pierden de a poco lo que han recibido, que mientras estuvieron bien estaban comprometidos y luego por motivos inspirados por la soberbia o la vanidad la abandonan. Se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender, para estimularlos a pensar por sí mismos, para que el corazón le encuentre sentido a la enseñanza. La parábola es la narración de un suceso fingido de la que se deduce una enseñanza moral o una verdad y tiene grandes ventajas. La verdad presentada de esta forma queda más grabada en la memoria que una mera exposición didáctica. Ninguna enseñanza acerca de la misericordia del Señor hacia los pecadores arrepentidos habría producido el efecto de la parábola del hijo pródigo. Por otra parte, cuando un profeta o predicador debía reprender a un personaje importante que no fuera a aceptar su culpabilidad, podían usar una parábola habilidosa para cautivarlos e iluminar su conciencia. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, él les dijo, valiéndose de una parábola, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Esta parábola nos narra de un sembrador que sale a sembrar a voleo. Él no ha escogido el terreno, y en el voleo la simiente cae en lugares diferentes, entonces no le es fácil saber si ésta fructificará o no. Además, por ser terrenos distintos donde cae ésta, encuentra dificultades para crecer. Es así como cae en 4 terrenos diferentes. Parte de la semilla cayó al borde del camino, esos pequeños caminos que atraviesan los campos. Los pájaros, siempre al acecho, se la comieron. La conclusión es hacernos ver que se perdió. Hemos de distinguir entre escuchar y entender. El desarrollo de la palabra debe pasar desde lo externo a ser algo interior, lo que exige tiempo y un trabajo del individuo por el que se va identificando con unos valores que deben llevarle, lógicamente, a un cambio de conducta. Si no se llega a este cambio de vida, nos quedaremos en unos conocimientos que para poco o nada nos van a servir. De ahí que Jesús nos hable de lo sembrado al borde del camino. Es cuando la palabra queda al margen de la vida de la persona, sin comprometerla. Estaremos en este grupo si rechazamos la palabra abiertamente, y no integramos en nuestra vida, como los que adaptan externamente al mensaje que escuchan, pero no lo asimilan interiormente por no llegarles como algo válido para su vida, sino como una rutina social o una imposición familiar, sin olvidar las resistencias que pueden surgir dentro del hombre para no enfrentarse con los valores en uso en la sociedad. Así son, esa mayoría que se declara cristiana sociológicamente, que se bautiza y hasta cumple con algunos ritos establecidos, pero interiormente comparten los mismos criterios de vida que el resto de la sociedad no cristiana. Escuchan sin entender, por ser terreno duro, impenetrable, empedrado y machacado por la costumbre y la rutina. Todo lo escuchan como ya sabido. La semilla cae sobre ellos, pero no puede penetrar, esto es, rebota. Toda religión que no es fruto de la convicción personal termina creando el repudio, haciendo el ridículo. Por esa razón, cuando leemos este fragmento del Evangelio en San Lucas, nos dice que antes de ser comida por los pájaros fue pisada por los hombres. Lo sembrado en terreno pedregoso también se pierde. Dice Jesús, otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Lo sembrado en terreno pedregoso también se pierde. Al tener poca tierra, sin raíces profundas, el sol la secó. Somos de este grupo si aceptamos la palabra sin profundizarla y cuando nos vienen las dificultades lo dejamos todo. Pero también es necesario destacar que muchos jóvenes en sus escuelas reciben inicialmente su formación religiosa, muchos niños asisten a catecismo a fin de prepararse para su primera comunión o para la confirmación, y se saben ciertas cosas que repiten y poco sienten, porque no les hemos enseñado a valorar lo que han recibido, y no profundizan las enseñanzas porque les hemos dejado permisivamente que le den más importancia a otros valores que no son de nuestra fe. No es como dicen algunos por falta de edad madura, porque los retoños se deben cuidar y regar para crezcan fuertes y si no se hace así, seguro que se secarán antes de crecer.
Otra cayó entre las espinas o las zarzas, que ahogaron la semilla al desarrollarse. Dice Jesús, otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Otra cayó entre las espinas o las zarzas, que ahogaron la semilla al desarrollarse. La tierra era fecunda y profunda, en ella la semilla podía haber germinado. Sin embargo, también se secó. En este grupo podemos incluirnos si tenemos mucho que dejar para poder ser cristianos, las riquezas, los criterios de clase, los placeres, la posición social, y por estos motivos nos apresuramos a ahogar la simiente por miedo a las complicaciones que podrían ocasionarnos. Aquí están los que pretenden engañarse compaginando los valores de Dios con los que representa el dinero. Aquí se sitúan los que suelen gozar de buena reputación y ocupar puestos preferentes en la iglesia. Estamos dentro de estos. Vemos cómo en 3 ocasiones falla la siembra. Lo que no quiere decir que se den claramente estos 3 tipos de personas. Suelen darse mezclados y coexistir en el mismo individuo. Lo que importa destacar es que el reino es rechazado por unos, por las razones que sean, y aceptado por otros, y que los que lo aceptan lo demuestran con una vida a favor del pueblo, con una vida en la que están presentes las bienaventuranzas. Una parte cayó en buena tierra y dio el fruto esperado. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Sin embargo, una parte cayó en buena tierra y dio el fruto esperado. Esto nos representa, solo si hemos escuchado y entendido plenamente, y lo hemos puesto en práctica. Porque solo si la semilla echa raíces dentro del corazón humano podremos hacer frente a las dificultades que han de llegar inevitablemente. A este grupo pertenecen los que entienden que, aunque hayan recibido el Evangelio con corazón sincero, las situaciones externas pueden cambiar y hacerles entrar en crisis. Entienden que cada etapa de la vida tiene sus propias dificultades, que no son seres ya hechos, sino en constante crecimiento, que las situaciones son siempre distintas, que cada día trae sus propias inquietudes y dudas y que diariamente deben plantearse lo que ayer parecía seguro. Son los que reciben el reino de Dios como una revelación, como una interpelación personal, como una llamada constante a superarse. Son los que se dejan vaciar, desenmascarar, desalojar de su seguridad y de su buena conciencia. Son los que toman para sí cuanto se dice, los que están en actitud permanente de conversión y de arrepentimiento, los que se han reconocido en los 3 grupos anteriores. El mensaje de Jesús no es aceptable sin más. Es necesario estar libre de toda estima y ambición de poder y de tener, hacerlo nuestro, carne de nuestra carne y espíritu de nuestro espíritu, desprendernos de todo agobio por la subsistencia y del deseo de comodidad. Escuchamos la palabra convencidos de estar ya en el buen camino y aplicándolo solo a los demás. La escuchamos con entusiasmo y la dejamos cuando nos exige esfuerzo y constancia. Nos vemos con ánimo para irla llevando de verdad a la práctica. En todos los casos, el que mejor nos puede explicar una parábola es el mismo Jesús, que les dijo a continuación. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso, son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos, de 30, otros, de 60, y otros, de 100 por uno. Confiar en la mano blanda del Padre y el toque delicado y suave del Hijo. Estamos acostumbrados a razonar según nuestros esquemas, a calcular por anticipado los resultados de nuestro trabajo, a proyectar nuestra actividad. Los criterios de juicio del Evangelio son, sin embargo, muy distintos y, con frecuencia, el Señor subvierte nuestros planes de manera inesperada, a veces difícil de comprender y aceptar. Como David,
pensamos hacer bien proyectando atrevidas construcciones, y cuando salimos a los campos para sembrar, una metáfora que se aplica muy bien al compromiso eclesial, no estamos, a buen seguro, tan despistados que echemos la semilla en el camino y entre las piedras. Las lecturas de hoy no enseñan que el mismo profeta, en un primer momento, aprueba la intención de David, y en el Evangelio los apóstoles tienen dificultades para comprender la lógica de una siembra algo extraña, pero sembrada con una mano delicada. Debemos acostumbrarnos a darle la vuelta a nuestra mentalidad, a cambiar radicalmente de dirección. Ese es el primer significado de la palabra conversión. No nos hagamos la ilusión de que cumplimos nuestro deber solo porque construimos algo visible, incluso grandioso a los ojos de los hombres. No pretendamos que el fruto de nuestra siembra dependa exclusivamente de nuestras manos. Todo lo que hagamos está en manos del Señor. Él sabrá enseñarnos cómo sembrar. Él hará fértil nuestro terreno. Confiémonos con humildad y con sencillez a sus manos, sin desvivirnos detrás de tantas preocupaciones tal vez secundarias. Mejor es confiar y quedarse en las manos del Padre, y en el toque, contacto, suave y delicado del Hijo. Oración. Señor, perdona mi superficialidad. Somos, con frecuencia, el terreno pedregoso en el que tu palabra no puede echar raíces. Perdona nuestra inconstancia, que seca enseguida en nuestro corazón el entusiasmo suscitado por tu palabra. Perdona nuestra fragilidad, las preocupaciones cotidianas nos distraen y corremos detrás de muchas cosas superfluas. Perdona nuestra presunción, creemos poder predisponerlo todo y hacerlo todo con nuestras fuerzas. Ayúdanos a confiarnos con la seguridad del niño a tu guía y sin temor seguir a la saga de tu huella. Ayúdanos a hacer estable nuestra fe para siempre. Convierte nuestro corazón y consérvanos cerca de ti hasta el momento en el que nos lleves de la mano a descansar en tus manos suaves y delicadas. El Señor les bendiga. Amén.